¿Qué es un delito electoral? ¿En qué se diferencia de una falta? ¿Qué distingue una falta electoral de una falta administrativa? Quédense con nosotros y hablaremos de estos temas tan importantes. Mi nombre es Carlos Díaz y esto es Formación Ciudadana. El Código Electoral tipifica una serie de acciones y omisiones ilícitas que atentan contra la adecuada realización de los actos electorales y cuya comisión entraña una sanción acorde con la gravedad del hecho. Se trata de los delitos electorales, las faltas electorales y las faltas administrativas. La principal diferencia entre los delitos y las faltas electorales es que los primeros atentan contra la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio, por lo que incluso pueden acarrear pena privativa de libertad. El sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos que nos autoriza a votar por los cargos públicos abiertos a elección popular. También les confiere la posibilidad de ser elegidos de acuerdo a la ley, la cual igualmente regula las demás formas de participación política de los ciudadanos. Para sancionar a alguien por una infracción electoral, su conducta, previamente descrita en la ley, debe lesionar o poner en peligro alguno de los llamados bienes jurídicos electorales. ¿Pero cuáles son estos? La libertad del sufragio, que es la posibilidad real de votar sin ningún tipo de impedimento o coacción. La honradez del sufragio, que se refiere al comportamiento correcto y transparente por parte de todos los actores del proceso electoral. La eficacia del sufragio, que consiste en dar plena validez y respetar la decisión mayoritaria depositada libremente por los electores en las urnas. Igualmente, las acciones que impidan la correcta administración de justicia electoral se consideran un delito. Los delitos electorales son conductas graves que atentan contra los bienes jurídicos electorales protegidos y por lo tanto contra el proceso electoral y el ejercicio de los derechos políticos. Los delitos contra la libertad del sufragio son aquellos que atentan contra el derecho de elegir y ser elegidos libremente. Es decir, cuando se impide o dificulta que el elector emita su voto en libertad, o cuando se realizan acciones para evitar que un ciudadano sea candidato, o siéndolo, éste pueda recibir los votos de los electores. Los delitos contra la honradez del sufragio pueden darse a través del robo de urnas, de papeletas o de actas, al igual que mediante la mentira, la suplantación o el fraude. Los delitos contra la eficacia del sufragio son aquellos que alteran el proceso del sufragio, del escrutinio o el resultado de la elección. Y los delitos contra la administración de la justicia electoral son los que impiden u obstaculizan la aplicación de la justicia, como presentar denuncias falsas acerca de supuestos delitos electorales, dar falso testimonio u ofrecer soborno para cometerlo. Los delitos electorales pueden ser cometidos por distintos actores, como los electores, los candidatos, los miembros de mesa, los representantes de partidos políticos e incluso los servidores públicos. El ciudadano que reciba dinero por inscribirse en un partido o en un libro de inscripción de adherentes de candidatos por libre postulación está cometiendo un delito. Si un activista altera o falsifica las inscripciones en los libros de su partido o en un libro de firmas de adherentes, también estará faltando a la ley. Igual sucederá con los miembros de mesa, representantes de partidos o cualquier persona que sustraiga o rompa boletas de votación para interferir o impedir el libre ejercicio del sufragio.
Los servidores públicos, por su parte, cometerán un delito electoral si cierran una oficina pública para que los funcionarios asistan a actividades partidistas o los obliguen a efectuarlas. También, si abusan de la autoridad o influencia de un cargo o utilizan ilegítimamente los bienes y recursos del Estado para actuar en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos. Dependiendo de la gravedad del hecho, existen diversos tipos de penas que se pueden aplicar por la comisión de delitos electorales. En algunos casos, puede aplicarse más de una pena al mismo tiempo. Los delitos conllevan penas y la más severa de ellas es la pena privativa de libertad. Esta se aplica a delitos graves, como ofrecer o recibir dinero o bienes a cambio del voto, suplantar la identidad de un elector y destruir o apoderarse de urnas o actas de votación. La sanción denominada días multa, aplicable a delitos menos graves, consiste en la obligación de pagar una suma de dinero al Estado que, de no pagarse, se convertirá en arresto a razón de 1 día por cada 2 balboas. La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas priva temporalmente al sancionado de su derecho a ejercer cargos públicos y de elección popular. Finalmente, la suspensión de los derechos ciudadanos implica la prohibición de ejercer el voto, de postularse para un puesto de elección popular y de ejercer cualquier otro derecho político. Esta solo puede darse de forma temporal. Las faltas electorales son violaciones menores al orden público que no atacan directamente los valores fundamentales de la democracia. Son cuestiones de menor importancia que no ponen en peligro el acto electoral en sí mismo, por lo que, a diferencia de los delitos, no acarrean pena de privación de libertad, tan solo la pena de arresto y el pago de multas. Cuando los funcionarios electorales incurran en actos que implican culpa o negligencia leve en el cumplimiento de sus funciones, estos se consideran faltas electorales. También es una falta electoral que sus empleadores les impidan realizar su labor. Otra falta electoral es perturbar el orden en cualquier acto electoral y portar armas el día de las elecciones. Las autoridades incurrirán en una falta si niegan el auxilio a los funcionarios electorales que así lo hayan solicitado. Las faltas administrativas se refieren a incumplimiento de regulaciones electorales de menor gravedad, como las prohibiciones relativas a la venta y al consumo de licor durante el periodo de la ley seca, previo al día de las elecciones, a la propaganda electoral, a la divulgación de encuestas y a la organización de manifestaciones públicas durante la veda electoral. También se enlistan la promoción de impugnaciones temerarias y la recepción de donaciones prohibidas por parte de candidatos y de partidos políticos. Para las faltas administrativas se prevén multas que incluso pueden ascender hasta 50.000 balboas. La potencial imposición de un castigo frente a conductas que pueden poner en riesgo el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos no es el instrumento ideal para formar la cultura democrática de la ciudadanía. Sin embargo, en el camino hacia nuestra madurez como sociedad, es necesario contar con un cuerpo normativo que garantice que los procesos electorales se realicen dentro de los parámetros exigidos por la ley, con honradez, transparencia y pleno respeto a la voluntad del electorado. La potencial imposición de un castigo frente a conductas que puedan poner en riesgo el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos no es el instrumento ideal para formar la cultura democrática de la ciudadanía. Sin embargo, en el camino hacia nuestra madurez como sociedad,
es necesario contar con un cuerpo normativo que garantice que los procesos electorales se realicen dentro de los parámetros exigidos por la ley, con honradez, transparencia y pleno respeto a la voluntad del electorado.